Vamos al colofón de la tarde de este magnífico congreso. No sé si va a entrar más gente, esperemos que no salgan más, pero entrar sí. Muy bien. Pues si el organizador del congreso me da la palabra y me autoriza, don Marcos, comenzamos la última mesa redonda. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer al CEU San Pablo que nos haya invitado a este magnífico congreso. Creo que es el 7º congreso, si no recuerdo mal, de Nacional de Bioética. Y bueno, agradezco también a los organizadores, el decano de la Facultad de Medicina, don Tomás Chivato, Juan Ignacio Grande. Y bueno, y agradeceros sobre todo a vosotros vuestra asistencia, a vosotros alumnos, por vuestra paciencia, por vuestro esfuerzo. Perdonad que lo diga coloquialmente, pero probablemente estaréis de acuerdo conmigo que es mucho más divertido un concierto de música pop en el Withing Center un sábado por la tarde que un congreso de bioética un lunes. Bien, espero que os podáis llevar algo de aquí, de esta mesa redonda. Ya os habéis llevado algo de la anterior conferencia y espero que os pueda ser de utilidad. Mirad, hemos venido, los que estamos en esta mesa, hemos venido directamente de Valencia a contaros una historia bioética, en la que los protagonistas sois vosotros, los estudiantes de Ciencias de la Salud, de aquí y de unas 6 o 7 facultades más de Ciencias de la Salud de España, que estáis participando en un proyecto que se llama Bioética y Educación. Os vamos a presentar ahora unos resultados preliminares de este proyecto de bioética que llevamos ya unos meses trabajando. Pero, como os digo, el objetivo de este proyecto sois vosotros, no nosotros, sino vosotros. Mirad, nos interesa mucho en este proyecto conocer una cosa muy concreta vuestra, una cosa muy concreta de modo anónimo, y es saber qué pensáis exactamente sobre la dignidad humana. Pero no en general, sino qué pensáis exactamente de la dignidad humana en situaciones de conflicto, de conflictos médicos, de conflictos asistenciales. Probablemente muchos de vosotros, algunos me consta que habéis podido contestar a este cuestionario que se ha pasado, ¿no? Y mirad, nos interesa los estudiantes de Ciencias de la Salud como población encuestada por un motivo esencial. ¿Por qué nos interesáis como población para hacer este proyecto? Porque vosotros vais a ser los profesionales, médicos, enfermeras, genetistas, fisioterapeutas, farmacéuticos. Vosotros vais a ser los profesionales que más vais a tener la vida en vuestras manos, los que más. De hecho, la sociedad os va a dejar a sus ciudadanos en vuestros brazos. Las familias os van a dejar a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, os los van a dejar en vuestros hospitales, en vuestras clínicas, en vuestros quirófanos, en vuestros laboratorios, etcétera, ¿no? Y luego, mirar, hay una cosa muy clara, y es que cuando salgáis de aquí y ya seáis profesionales, os lo aseguramos, os van a llamar por teléfono cada 2 por 3, os van a dar la lata para que les resolváis dudas, conflictos, problemas que tienen, os van a pedir asesoramiento, os van a pedir consejo. De verdad, esto os va a suceder. Mucha gente va a querer contactar con vosotros para que les iluminéis, les aclaréis, sobre todo les aclaréis situaciones en donde hay que tomar una decisión difícil y van a necesitar contar con vuestro consejo y con vuestro asesoramiento. Y además vais a tener que tomar decisiones muchas veces comprometedoras. Sabéis que en medicina 2 más 2 no es 4, ni en medicina ni tampoco en bioética, ¿verdad? Hay zonas grises, no todo es blanco ni todo es negro. Bueno, entonces, queráis o no, vais a tener un poder muy grande de educar a familias, a la sociedad, a compañeros, a pacientes. Está en vuestras manos o educar o deseducar. De verdad que va a ser ineludible vuestra importancia pedagógica. Sinceramente, como ya de algún modo nos ha contado el anterior ponente, vuestra función no se va a reducir solamente a dar pastillas
o a hacer diagnósticos, sino que tenéis una función social, insisto, insustituible, ¿no? ¿Y sabéis lo que sería un poco lamentable? Que entre situaciones difíciles, conflictivas, controvertidas, lo que sería lamentable es que contestaréis diciendo, ¡uf, tía, esto me supera! Pues mira, prefiero no darte mi opinión porque no lo tengo claro. O mira, yo es que esto me parece muy polémico, muy conflictivo, uy, esto es un lío, ¿por qué no buscas en Google? Etcétera, etcétera. Entonces esto me parece a mí que para profesionales de la salud esto es muy pobre, dar este tipo de respuestas, porque no se espera esto de vosotros. Bueno, entonces por estos motivos lo que queremos con este proyecto es captar exactamente, más o menos, lo que pensáis sobre la dignidad humana en estas situaciones de conflicto. Fijaros que esto lo hacemos, esto suena fatal, esto lo hacemos no para reeducaros, esto suena a tiempos pretéritos, ¿verdad?, dictatoriales, que esto no, digamos que es implanteable, sino lo queremos hacer también para que nos ayude a nosotros, los docentes de bioética, ¿vale? Mirad, seguramente, no sé si estaréis de acuerdo, pero muchos de vosotros, y a nosotros también nos ha pasado, cuando éramos estudiantes y llegábamos a la facultad de medicina o de enfermería o de biología, que muchos de nuestros juicios, opiniones, argumentos, pues están en construcción. Nadie viene ya el primer curso de medicina con sus opiniones completamente cerradas, completamente formadas, totalmente construidas. Mirad, yo llevo más o menos desde el siglo XIII dando bioética y todos los años llegan alumnos al final y nos comentan, perdone profesor, he cambiado de enfoque. Sinceramente, después de estas clases se ha enriquecido mi opinión que tenía poco formada, o todo lo que se ha comentado en clase o lo que se ha dicho en la asignatura me ha ayudado a pensar mejor las cosas. Porque, ¿sabéis qué pasa? El objetivo que tenemos los docentes, al menos en bioética, es que acabéis pensando por vosotros mismos. Por vosotros mismos. De tal modo que lo que queremos es respetar la libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, este proyecto, y paso ya a presentaros los ponentes, nos va a venir muy bien, ¿sabéis para qué? Para que nosotros los docentes revisemos nuestros modos de explicaros las cuestiones de bioética. Nos va a venir muy bien, ¿sabéis para qué? Para que a lo mejor dejemos de explicar cosas de un modo que ya no se entienden o que ya no nos entendéis, porque digamos que hay conceptos que requieren pues una aclaración más larga. Entonces, este proyecto al final, como se suele decir en inglés, win-win. Vamos a salir ganando todos, vosotros y también nosotros, ¿no? Bueno, entonces no me enrollo más, simplemente de nuevo agradezco vuestra asistencia y participación y os presento a las tres profesoras que junto conmigo estamos, y más profesores también de aquí, del CEU San Pablo, estamos llevando a cabo este proyecto. Os vamos a presentar unos resultados preliminares de unos 450 encuestados. Vamos ya cerca de 700. Están participando bastantes facultades de medicina, odontología, farmacia, fisioterapia. Entonces, os presento por orden de intervención a las tres ponentes y les paso la palabra, ¿vale? Entonces, tengo aquí a mi izquierda a la profesora Rosa García Bellido. Ella es la vicedecana de Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Ella es experta, especialista, entre otras cosas, en diseño y validación de cuestionarios, algo que no sé si alguna vez os habéis enfrentado, pero que no es tan sencillo como poner unas preguntitas en un folio y pasárselas a la gente. Requiere un trabajo de especialista, ¿no? Entonces ella es metodóloga, no sé si le gusta mucho este calificativo o no, pero metodóloga, es decir, se dedica en parte a la metodología pedagógica, psicopedagógica, máster en organización y dirección de centros, doctora en educación. Bueno, ella nos va a contar un poco cómo se ha validado este cuestionario, ¿vale? Luego, aquí a mi derecha tengo, en la esquina, por orden de intervención, a Candelaria Romeu Peiró. Entonces, Candelaria es licenciada en Filología Anglo-Germánica, doctora en Comunicación por la Universidad del CEU Cardenal Herrera, profesora en los grados y posgrados de educación y también experta en metodología docente en el aula. Con lo cual, ella también, desde el punto de vista de la metodología, nos va a contar aspectos muy concretos de este proyecto y nos va a exponer los resultados. Nos va a informar de cuáles son los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy. Y luego, por último, aquí a mi derecha tengo a Laura García,
García Garcés, que es enfermera y secretaria técnica del Comité de Ética de Investigación con Humanos de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Doctora en bioética, especialista en cuidados paliativos y es la directora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Así que yo, en representación de ellas, de nuevo os agradezco vuestra asistencia, vuestra participación en este proyecto y le paso la palabra directamente a la primera que va a ser Cande. Sí. Vale, pues ha habido un pequeño cambio en el orden de intervención. Primero va a empezar la profesora Candelaria. Bueno, muchas gracias, Cande. Voy a ser ahora breve, O sea que yo simplemente, para empezar con este proyecto, os voy a contar que se oye bien, ¿no? Sí. ¿Más? Me lo acerco más. No. Pues el proyecto de bioética lo vamos a intentar, después de la presentación espectacular de Mónica, es como, ahora nosotros venimos aquí con los resultados, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de forma amena y que la entendáis. A ver, para que nos centremos, el proyecto es un proyecto de 5 fases. La primera es la de elaboración y validación de un cuestionario, que es la que os contará Rosa. La aprobación del Comité de Ética, que está muy en manos de Laura. La aplicación del cuestionario, que probablemente algunos de vosotros hayáis participado, que es pues que estando en clase algún profesor vuestro habéis tenido que hacerlo. El análisis de resultados, que es la fase que voy a explicaros yo, que es un poquito la más rollera, porque vamos a mirar los resultados en números y ver qué pasa. Y luego las conclusiones, que ya más tarde os la hará también Laura. Así que ya se lo paso, no, pero ya se lo paso a Rosa, yo ya he terminado. ¿Me pasas la diapositiva, Cande? Bueno, no me pasa la diapositiva, pero yo empiezo. Bien, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo os voy a explicar un poco cómo se ha hecho este proceso metodológico de elaboración y validación del cuestionario. Seguro que muchos de vosotros en vuestra formación y más en el área de salud sí que estáis viendo toda esta parte metodológica, la importancia de un proceso de validación. Entonces, para nosotros era importante, antes de lanzaros estas preguntas, ¿vale? Nosotros nos reunimos, hicimos como una serie de ítems, pero era muy importante que expertos en la materia de alguna manera nos aportasen también información antes de elaborar un cuestionario y pasarlo al proceso de validación. Entonces, lo primero que hicimos fue, a través de Grupo Focal, juntar una serie de expertos de diferentes áreas, de biología, de ética, de religión. Tuvimos varios profesionales a los que les lanzamos unas preguntas acerca de nuestro objeto de estudio, lo que nosotros queríamos conocer, para que ellos, desde diferentes puntos de vista, porque aquí teníamos especialistas que están en diferentes niveles educativos, nos pudiesen aportar información relevante para la elaboración del cuestionario. Una vez hicimos el grupo focal, pues ya pasamos a hacer un proceso de análisis de contenido de toda la información y mediante triangulación de expertos, para así evitar esta subjetividad, ¿no?, a la hora de interpretar los resultados, y con toda esta información pasamos a elaborar ya los ítems del cuestionario. Estos ítems pasaron un proceso de validación de expertos y además hicimos una aplicación a una pequeña muestra, una aplicación piloto que se llama, porque quisimos comprobar tanto el grado de validez mediante la prueba Taub-Kendall, W de Kendall, y además, o sea, que lo que mide es el consenso interjueces, y luego también quisimos conocer la fiabilidad del cuestionario, viendo si manteníamos ítems o teníamos que eliminar alguno o readaptar alguno. Entonces, una vez ya hicimos todo lo que es el proceso de validación de expertos y la prueba piloto, ya elaboramos el cuestionario final, que es el que se supone que muchos de vosotros habéis elaborado, ¿vale? Entonces, que sepáis que todo esto lleva un proceso, porque sin ese proceso no conseguiríamos pues eso, tener un cuestionario que mida lo que pretendemos medir y que además lo mida bien, ¿no? Y esto es un poco el proceso más metodológico
hemos hecho antes de aplicarlo. Y ya una vez lo tuvimos definitivo, empezamos a aplicarlo, hicimos como una valoración con los 100 primeros cuestionarios, 100 o 120, y ahora ya, hasta la semana pasada, que elaboramos la medición en 441, ahora mismo tenemos muchos más, estamos cerca de 700, pero no nos daba tiempo ya a introducir datos para traeros aquí, pero de momento los que tenemos, pues bueno, ya son los que os vamos a presentar. Bien, una vez teníamos el cuestionario, que esto no os lo he dicho, tuvimos que pasar la aprobación del Comité de Ética. ¿Por qué? Esto es importante porque quizá nosotros como investigadores planteamos una investigación que creemos que es la correcta, pero luego tiene que haber también un comité que nos apruebe que lo que estamos haciendo éticamente es correcto. Y aquí ya es cuando pasamos la aprobación del Comité de Ética, que aquí quizá la que más información tiene, porque fue la que preparó todo este proceso, es Laura. Pero vamos, no tiene tampoco ningún misterio. Ella se encargó de elaborar la documentación, de entregarla, y el Comité de Ética pues, nos lo aceptó y entonces ya pasamos al proceso de aplicación. Vale, sí, ya. Lo aplicamos a través de Forms, ¿vale? Y ya obtuvimos estos resultados. Voy a hacerlo desde aquí porque es que como quiero señalaros con el puntero, desde ahí me voy a dejar el cuello. ¿Vale? A ver, ahora vamos a mostrar los resultados. O sea, esta parte son números, gráficas. Lo que pasa es que vamos a comentar alguna cosita que ha salido pues que puede ser interesante. Bueno, lo primero, esto es la descripción de la muestra. Como decíamos antes, es la muestra provisional. Ya hay bastantes más resultados. Esto lo puedo mover. Esta es provisional de 440 participantes. Vemos que 65% chicas. El rango de edad que predomina es de 17 a 23. La mayoría, pues, vuestra edad, ¿no? Aquí lo habéis hecho en clase. Gran mayoría de estudiantes nacionales, algún internacional que había en el aula, pero gran mayoría de estudiantes nacionales, perdón. Y aquí tenéis las titulaciones donde se han pasado las encuestas. Aquí podemos ver las variables que luego se han tenido en cuenta para el análisis de datos que vamos a ver luego. Se fundamentan en si han recibido, qué tipo de educación previa tienen, formación. Si tienen formación en ciencias de la salud, previa o no, si tienen formación sobre la dignidad humana, aquí vemos que los que sí, los que no y los que no recuerdan, y si han recibido formación sobre biología humana. Entonces, esto se tiene en cuenta luego ahora para cuando veamos las gráficas, ahora os explico. Sí. Estoy que me he ido al micrófono. Si me permites, Cande, sí. Es que como lo habréis rellenado muchos de vosotros, se os piden unos datos para poder luego comparar, ¿vale? Porque hay algunos de vosotros que previamente a estar cursando fisioterapia, medicina, enfermería, ya habíais cursado otra formación previa relacionada con ciencias de la salud, bien sea un ciclo formativo o bien sea un grado, ¿vale? Entonces, estas variables son las que nos han servido para poder comparar respecto a las preguntas que luego os presenta ya Candes sobre pues los datos recogidos. Vale. Bueno, pues aquí, como os decía, se agrupan en... las veis que es visual. Os explico la primera porque luego este patrón se va a repetir en todas. Se agrupan en si no han cursado o si han cursado anteriormente alguna titulación de ciencias de la salud, como decía Rosa, si es bien sea formación profesional, bien sea otro grado, bien sea... Si se han formado o no en biología en la vida humana, pues en bachiller, en la ESO, en el grado previo, y si se han formado o no en dignidad humana. ¿Vale? Entonces aquí lo que se hace es comparar los resultados según sí o sí no. Están emparejadas. Entonces, en la primera pregunta, ¿qué es para ti un embrión humano? Aquí teníamos estas 4 opciones, no las vamos a leer todas, pero aquí, por ejemplo, podemos destacar alguna curiosidad, aunque luego se van a comentar los datos. Por ejemplo, que si se han formado en dignidad humana, en comparación con si no,
es más alto el porcentaje que dice que es una vida humana que está en proceso de desarrollo. Quizá aquí tenemos que es para ti un feto humano, es un ser que no siente todavía, es un organismo que llegará a ser un ser humano, son tejidos algo más desarrollados que un embrión, un ser humano en crecimiento dentro del vientre materno. Aquí también vemos, por ejemplo, en si se han formado en dignidad humana o no. Son tejidos algo más desarrollados que un embrión, es más alto en si no se han formado en dignidad que en si lo han hecho. La tercera pregunta, ¿son dignas todas las personas humanas? Sí, todas las personas son dignas, pero hasta que pierdan las facultades mentales. Sí, las personas son dignas, pero cuando están enfermas van perdiendo esa dignidad. Esta opción, por ejemplo, es curioso, en los que no se han formado en dignidad humana es bastante más alto que en el resto. Como esa concepción de la dignidad humana que se pierde con la vejez o la enfermedad. Un anciano de 90 años, enfermo, con una enfermedad incurable, que no puede levantarse de la cama, ¿qué deberíamos hacer con él? Habría que someterle a todos los tratamientos posibles, ayudarle a morir cuanto antes. Curiosamente, este ayudarle a morir cuanto antes es más alto en los que no se han formado en biología. Acompañarle con cariño hasta que muera de modo natural. Ya aquí vemos que tanto si se han formado en biología como se han formado en dignidad humana, es un poquito más alto. ¿Qué le aconsejarías a una chica de 17 años que ha sido violada y haya quedado embarazada? Aquí la respuesta mayoritaria es lo mejor es que haga alegremente lo que quiera y sienta lo que ella considere que es mejor. Siempre. Pero aquí es curioso, es muy curioso, bueno, es curioso y es esperanzador, que es que los alumnos que se han formado en dignidad humana, el porcentaje que de entrada, en primer lugar, consolarla y ayudarla para que aborte, son los más bajitos. Como primera opción, simplemente esos son los más bajitos. ¿Qué le dirías a unos padres que están esperando a un hijo al que le han diagnosticado síndrome de Down? Aquí tenemos varias opciones. Les diría que están en su derecho de impedir que nazca, les animaría que en caso de excepcional abortaran, no sabría qué aconsejar y les explicaría que todas las vidas humanas en crecimiento tienen derecho a nacer. Aquí volvemos a ver que el que se ha formado en dignidad humana, este es el grupo más numeroso, o sea, la respuesta con el porcentaje más alto en el grupo en comparación con el que no se ha formado en dignidad humana, que no sabría o que simplemente les diría que les animarían a abortar. En el caso de una pandemia mundial provocada por un virus y no tenemos posibilidad de atender a todos los infectados porque no hay recursos, ¿qué es lo que harías en esa situación de emergencia? Aquí, como la hemos sufrido y hemos vivido y hemos conocido casos muy cercanos, en la inmensa mayoría se debería intentar poner todos los medios para salvar a todos. Es más alta en los que se han formado en dignidad humana, en los que se han formado en biología humana, comparado con la opción no. Con relación a los animales y a su respeto, aquí la cosa entra en otro terreno. Resulta un delito experimentar con animales y tener que sacrificarlos para hacer avanzar la ciencia. Deberíamos tratar a las mascotas como un miembro más de la familia. Los animales y los seres humanos son iguales en dignidad y aunque hemos de respetar a los animales por el valor que tienen, los seres humanos están a un nivel superior. Bueno, pues aquí, si se han formado en dignidad humana, tanto si sí como si no, el porcentaje es bastante similar, un poquito más bajo. Curiosamente, bueno, a mí lo que más me llama la atención es esta comparación. Es que los que no han cursado anteriormente ninguna titulación relacionada con salud son menos los que piensan que los animales son iguales a los seres humanos en dignidad, comparado con los que sí. Ya veremos ya veremos cómo interpretar este resultado porque a mí me ha llamado mucho la atención. Luego, sobre la práctica de la eutanasia, como ahora en España la eutanasia es legal, al aprobarla al Gobierno se ha dejado de estar mal. Opción, la eutanasia nunca podrá considerarse un acto bueno ni compasivo, la eutanasia es un acto bueno y compasivo porque nos compadecemos del enfermo y es una opción que deberíamos ofrecer a todos los enfermos que quieran. Bueno, aquí llama la atención la contestación, como ahora en España es bueno, está aprobada, es legal,
en los que no se han formado en biología humana, esta contestación es alta. Sin embargo, sí que es verdad que las contestaciones de la eutanasia nunca podrá considerarse un acto bueno ni compasivo, pues son bastante más bajas en comparación con es una opción que deberíamos ofrecer siempre. Aquí ya vemos un poco el pensamiento en el que estamos viviendo. Y luego, pero aquí la cosa cambia, esta es muy curiosa, porque al final los casos no son tan diferentes. ¿Y si a ti te diagnostican la enfermedad? Entonces, todos queremos recomendar la eutanasia, pero todos queremos vivir. Este es muy curioso. Preferiría vivir porque podría contar con médicos, familia y amigos, es la más alta en todos ellos. O sea, cuando nos afecta a nosotros sí que tenemos claro que queremos vivir. Y la más alta de todas es la de si se han formado en dignidad humana. Vale, ya pasamos a la conclusión. Bueno, a mí me toca hablar de las conclusiones de esta investigación y creo que no lo hemos dicho, pero pues todo el equipo os queremos dar las gracias no solo por estar aquí, sino por haber participado en la investigación. Muchos de vosotros habéis contestado a esta encuesta y pues os lo agradecemos porque sin vosotros, sin vuestra participación, nosotros ahora no estaríamos aquí sentados comentando estos resultados. Bien, de todo lo que se ha analizado se pueden establecer muchas conclusiones, pero vamos a hablar de las más, digamos, de las más importantes. La conclusión número 1 es que se reconoce la dignidad del ser humano. ¿Y por qué llevamos a cabo esta conclusión? Pues porque el 72,3% de los encuestados indica que todo ser humano es digno por el hecho de ser humano, independientemente de todo lo demás. Este dato es muy importante porque es un número muy elevado, ¿no? 72% es un dato elevado, que reconoce el valor ontológico de la dignidad humana. Y es que todo ser humano es digno por el hecho de ser humano, de ser un ser vivo de la especie humana. Y además, independientemente de todo lo demás. Es decir, esta dignidad humana no se sustenta en lo que la persona tiene o es capaz de hacer o es capaz de producir, sino que ese valor, esa dignidad, lo tiene toda persona por el hecho de ser un ser vivo de la especie humana. La segunda conclusión, muy en relación con esta primera, es que la vida de todas las personas tiene el mismo valor. Este es el porcentaje más alto de todo lo que hemos encontrado. El 82% afirma que ante una pandemia mundial provocada por un virus habría que hacer todo lo posible por salvar a todas las personas, ¿no? Se ve claramente cómo vosotros estudiantes que habéis elegido esta opción, identificáis que las personas, independientemente de su edad o de su situación de salud, pues tienen el mismo valor, ¿no? Sus vidas son igual de valiosas. Solo un 17,9, casi un 18%, dejaría morir a los más frágiles, especialmente a los ancianos y a los enfermos incurables. Vemos que esta conclusión guarda total coherencia con la primera, con el hecho de que se reconoce la dignidad del ser humano. Como conclusión 3, la mitad de los encuestados, aquí ya los datos se van modificando y se van polarizando, la mitad de los encuestados considera al embrión y al feto humano una vida humana. Un poquito más de la mitad, el 54,8% dice que el embrión es una vida humana y el 63,9% que el feto es un ser humano. Vemos que esto contrasta con un 45,2% que considera que un embrión es un conjunto de células indiferenciadas o una masa de tejidos y algo semejante con el feto. Esto llama la atención porque el 85% de los encuestados dicen haber recibido formación en biología. Y el hecho de que un feto o un embrión humano es un ser vivo de la especie humana es un hecho ya irrefutable. La ciencia esto ya lo ha demostrado. Un debate distinto es valorar si es o no persona y, por tanto, poseedora, ¿no?, depositaria de los derechos personales. Pero hoy es indiscutible que el feto o el embrión es un ser vivo de la especie humana. Y esto pues contrasta con estos resultados. También llama la atención ver cómo un poquito más de la mitad considera al embrión y al feto humano una vida humana. Sin embargo, el 74,8%, un porcentaje muy elevado de los encuestados, afirma que si una chica es violada
y queda embarazada, lo mejor es que esa chica tome la decisión que considere pues, mejor para ella. Y esto me lleva a la conclusión número 4, nos lleva a la conclusión 4, que dice que la vida del embrión y del feto humano queda desprotegida. O sea, estamos viendo que solo un 14,5% la consolaría y ayudaría a buscar el apoyo de la familia y los amigos para llevar el embarazo adelante. Vemos cómo, a pesar de que muchos de estos, no todos, consideran el embrión y el feto una vida humana, muchos la dejan desprotegida porque consideran que en esta situación, que por supuesto es dramática e indeseable, ¿no? Optan por valorar éticamente correcto aquello que la mujer quiera, ya sea abortar o ya sea continuar con la gestación. Vemos cómo lo importante, ¿no?, a lo que se le está dando valor en este escenario no es tanto a la vida humana que se desarrolla en el interior de la mujer, sino a la libertad, a la autonomía de esa chica que, pues, desgraciadamente ha sido violada. Vemos cómo están entrando en conflicto, ¿no? En este caso, esta conclusión entra un poco en conflicto con la primera y la segunda. Estábamos diciendo en la primera que todo ser humano es digno, estamos diciendo en la segunda que todas las vidas tienen el mismo valor, sin embargo aquí nos estamos dando cuenta que la práctica no es así, porque en este escenario dramático no le estamos dando ese valor a la vida del feto o del embrión, sino se la estamos dando a la libertad de la mujer para tomar la decisión que considere correcta. La conclusión 5 es sobre la eutanasia. Aquí hay una amplia mayoría de personas que consideran la eutanasia como una opción. Por eso podemos decir que la eutanasia es una práctica socialmente aceptada. De ese 86,8%, si nos centramos solo en esas personas que creen que esto sería una opción, la gran mayoría, el 72,3%, la valora no tanto porque la eutanasia sea considerada una práctica buena y compasiva, no porque sea una práctica legal, sino porque es una opción. Y esto pues, denota de nuevo el valor absoluto que se le está dando a la libertad y a la autonomía de la persona, por encima de la vida de ese ser humano, en este concreto, de esa persona que está con una situación de enfermedad incurable. La conclusión 6. La mitad de los encuestados considera el cuidado de un enfermo incurable. Aquí los datos también están bastante polarizados. Casi un 50% de los encuestados dice que un anciano incurable habría que acompañarle con cariño hasta que muera de forma natural. Sin embargo, 42,5% considera que habría que facilitarle la muerte si es su deseo. De nuevo vemos, por un lado, el valor que se le da al cuidado. Y esto es muy positivo, porque en el momento que consideramos el cuidado de un anciano, nadie cuida algo que no sea valioso, ¿no? Todos cuidamos aquello que consideramos que tiene un valor, que es bueno, que nos proporciona algo positivo. Entonces vemos cómo, por un lado, se pone en valor el cuidado del anciano y por otro, se le da de nuevo un valor muy relevante a la autonomía, a la libertad del anciano para poder tomar la decisión de continuar o no con su vida. Conclusión 7. Vivir mejor que morir. Esta conclusión hace referencia a una de las preguntas en las que se os hacía en primera persona, ¿no? ¿Qué pasaría si os quedaseis discapacitados, ¿no? ¿Querríais seguir viviendo o no? ¿O qué querríais, no? El 58,9% afirma que si se quedara discapacitado querría seguir viviendo porque contaría con el apoyo de su familia y amigos, frente al casi 13% que preferiría morir, bien por no resultar ser una carga o bien porque piensan que esa situación de discapacidad restaría dignidad a su vida. Y aquí también llama la atención un 28% que no sabría qué opinar frente a esta situación. Bueno, de nuevo vemos que el cuidado resulta fundamental y yo creo que esta pregunta no solo pone el valor de la vida, ¿no? Resalta el valor de la vida humana, sino el valor fundamental de la familia y del cuidado, ¿no? Se reconoce en esta pregunta la dimensión social de la persona. Como todos nosotros somos, existimos, nos desarrollamos, subsistimos porque somos en sociedad, ¿no? Somos en familia. Sin los cuidados, sin el apoyo de nuestros seres queridos, muy pocas cosas, ¿no?,
podríamos llegarlas a términos. Y esto también implica pues, el poder vivir con una enfermedad o una discapacidad. Valoramos positivamente que con el apoyo de nuestros seres queridos esto sí sería una opción, sería posible y la elegiríamos. Como conclusiones finales, damos pues que se ha puesto en valor en 2 ocasiones el valor del cuidado, ¿no? Ante una adversidad, ya sea la enfermedad, la discapacidad, pues se abre un camino de esperanza y de vida gracias al cuidado y al cariño de la familia, al apoyo de aquellos que nos quieren. Como segunda conclusión muy importante e interesante, la dignidad del ser humano es reconocida, lo veíamos al principio, pero no siempre respetada. Y esto pues abre un espacio a poder debatir, porque creo que el concepto de dignidad es un concepto estético que al que nadie se opone, ¿no? Si yo hablase del derecho a trabajar dignamente, a vivir dignamente, a morir dignamente, creo que nadie se opondría, ¿no? Creo que el concepto de dignidad es un concepto positivo y que logra rápidamente el consenso social, pero a su vez es un concepto vacío. De hecho, muchos de los encuestados relacionan el concepto de dignidad o lo llenan de sentido equiparándolo a la autonomía o libertad del paciente, ¿no? Digamos que toda la dignidad empieza y acaba en la capacidad de poder decidir. Y bueno, pues creo que esto es un concepto equivocado de la dignidad y que habría que seguir, ¿no?, construyendo y formándonos en esto. La autonomía como valor absoluto. Hemos visto en muchas de las situaciones como lo más importante es que la persona tome la decisión que cree correcta, ¿no? Y nuestro deber es respetar esa decisión. Y esto es el valor digamos que el valor que sustenta todo lo demás, por encima de la vida misma. Y esto nos lleva a su vez al relativismo ético. Y es que frente a un conflicto ético, ¿cuál es la decisión correcta? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es aquello que cada uno decida en cada momento, ¿no? Y esto es lo que pues, hoy socialmente, y así se ha visto en la encuesta, pues predomina y hay un gran apoyo a esta corriente ética, ¿no?, que sería la bioética casuística. Y con esto pues hemos terminado las conclusiones y esperamos vuestras preguntas. Muchas gracias. Sí, podemos pasar ahora a un turno de preguntas. Sí que os tenemos que comunicar que todavía estamos a la espera de terminar las encuestas, pero estamos ya rondando los 700 encuestados, pero más o menos no se va mucho de estos resultados preliminares que os estamos dando. Entonces, bueno, pues sacaremos las conclusiones finales cuando acabemos de encuestar a todos, pero más o menos os hemos trasladado lo que estamos viendo, ¿no?, lo que estamos encontrando sobre qué pensáis en relación a la dignidad humana en situaciones de conflicto. Bien, pues podéis preguntar lo que queráis. Sinceramente nos agradaría contestaros si queréis preguntar algo. Aquí hay un micrófono que tiene aquí. Si no hay límite de edad para preguntar, rompo el hielo yo. No lo hay. Bueno, pues muchas gracias por este estudio. Yo creo que es un estudio muy necesario en esta institución. Y tengo una pregunta metodológica, ¿vale? Después de 15, sobre el cuestionario, después de 15, 16 años que llevo explicando doctrina social de la Iglesia y bioética, muchas cosas que habéis reflejado ya eran intuiciones, ¿no?, pero que percibes por el feedback de los alumnos. Pero una cosa que siempre me he dado cuenta es cuando abordas el tema de la eutanasia, es que realmente no saben, es decir, el término, no saben a qué se refieren. Y cuando tú dices, estás a favor de la y les preguntas
digamos, desde un aspecto más cualitativo, una perspectiva más cualitativa, pues ellos tienen conceptos como lo que mal usados, que a veces están en Internet, de eutanasia indirecta, eutanasia pasiva, etcétera, etcétera, no la acción y la misión. Y quería saber si eso está más o menos controlado, porque me ha llamado la atención que es verdad que es bastante alto. Bueno, precisamente agradezco esa pregunta, porque una de las cosas que quisimos considerar a la hora de elaborar el cuestionario, por eso precisamente partimos de un grupo focal, o sea, de expertos, era relacionado con los conceptos, el uso de los conceptos. Porque muchas veces es cierto, yo por ejemplo no venía de este ámbito de la bioética, sin embargo, bueno, pues lógicamente para trabajar en el grupo me he tenido que documentar y era una de las dudas que a mí me surgía, ¿no? Porque ¿cómo entendemos ciertos conceptos cuando hacemos una pregunta? Yo creo que queda patente con la pregunta tal como está planteada y las posibilidades de respuesta a qué se refiere justamente con la eutanasia conforme nosotros la queremos enfocar, ¿no? Entonces, creo que, vamos, hemos intentado al menos, creo que lo hemos conseguido, porque yo creo que sí que se ha, igual no te estoy entendiendo, pero yo creo que sí que se ha entendido bien. Yo creo que hemos conseguido enfocar todos los ítems desde una perspectiva bastante amplia, en el sentido de que se entienda bien todo, ¿vale? A nivel conceptual. No sé si queréis añadir algo. Sí, yo creo que aquí la clave está en cuál es la pregunta y las opciones de respuesta. La pregunta no era ¿estás a favor o en contra de la eutanasia? La pregunta o las opciones de respuesta eran afirmar que la eutanasia nunca podrá ser un acto bueno y compasivo. Claro, ese nunca hay que tener el concepto muy claro para poder seleccionarlo. De hecho, pocas personas han elegido, un 13%, ¿no? La más elegida es la de creo que la eutanasia es una opción más que se debería ofrecer a todos los enfermos que quieran. La siguiente, que solo ha sido elegida en un 20%, considera que la eutanasia es un acto bueno y compasivo, y el 3,6% cree que al ser legal es un acto bueno. Digamos que aquí no se está valorando si los estudiantes están o no a favor de la eutanasia, sino si es algo que podría ser una opción, ¿no? Para poder, si las personas podríamos ofrecerle perdón a los pacientes esta práctica como una opción. Y yo creo que aquí como he comentado en las conclusiones, lo que se pone en valor es que la gran mayoría, ¿no?, opta por la posibilidad de que las personas puedan decidir por sí mismas, ¿no?, restando, ¿no?, valor a la vida, a la dignidad de la persona que va a ser eutanasiada en este caso. Sí, aquí tenemos una pregunta de... Un momento, te van a traer el micro. Te hemos respondido, ¿verdad? Vale. Hola, muchas gracias. Una pregunta también es un poco metodológica, creo. ¿Por qué se ha formulado la pregunta de esa manera en el sentido de es una opción que deberíamos ofrecer a todos los enfermos que quieran? ¿Por qué esa formulación exacta, que parece que es un poco como si fueran chuches, perdón por la expresión, pero decir es una opción más, se ofrece a todos los enfermos que quieran y tal, en vez de haberla formulado de otra manera? Por ejemplo, es una opción que podría existir, pero que habría que valorar caso a caso muy detenidamente. Es decir, creo que en algunas preguntas del cuestionario entiendo que hay una razón en metodológica, no tengo ni idea de cuestionarios, o sea que será por algo y se habrán considerado las opciones, pero es verdad que creo que había algunas preguntas como un poco cerradas en un sentido o en otro, y me consta, por haberlo comentado con compañeros, que muchas veces, aun teniendo una opinión medianamente formada, no sabíamos qué elegir porque no nos veíamos ni en una ni en otra. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, ya que ha sacado a colación esa pregunta, ¿por qué se ha formulado de esa manera en vez de como, pues eso, decir, es una opción que podría ser dura, pero que habría que valorar siempre y cuando tal, o después de haber sido valorada en un comité de ética? No sé si me explico. Que la pregunta, ofrecer a todos los enfermos que quieran, entiendo que se está poniendo de relieve la autonomía del paciente,
pero que, no sé, o sea, que me parece un poco como simple en ese sentido. O sea, que simplifica, o sea, perdón, mi cuestión es que creo que estas preguntas a veces simplifican mucho algo tan complicado y que tiene mucho que ver con el paciente, el médico, el momento. Entiendo que hay que hacerlo de alguna manera, que si no es imposible, pero no sé. Pues mira, entiendo perfectamente lo que estás diciendo porque de hecho yo lo comenté con los compañeros que, bueno, con Emilio en este caso, que es uno de los investigadores principales, que sí que es cierto que hay información que para vosotros, como en este caso, ¿no?, resulta difícil una respuesta porque podríais dar muchos más argumentos, como acabas de hacer, y yo le comentaba el hecho de poder abordar estas cuestiones que quedan así un poco con la indecisión a través de entrevistas grupales, o sea, que sean abiertas, ¿no? Pero sí que es cierto que a la hora de tener que elaborar un cuestionario y tener que ser un cuestionario cerrado que nos permite poder recoger mucha más información, no más amplia, sino mucha más información, tenemos que acotar. Entonces aquí nos hemos dejado guiar por los expertos, por un lado a nivel inicial a través de los grupos focales y luego ya el proceso de validación, que han sido ellos, expertos en bioética, los que nos han indicado, ¿vale?, a la hora de elaborar los ítems, la mejor manera, digamos, de lanzar las cuestiones. Sí que es cierto que en estas cuestiones no podemos hacer nosotros ningún juicio de valor, porque si lo estamos haciendo ya te estamos induciendo a una respuesta. Entonces se intenta ser lo más aséptico posible dentro de el consenso, digamos, de los expertos, ¿no?, que ha sido un poco como hemos lanzado el cuestionario. También os tengo que decir que una vez ya lanzado el cuestionario y con este primer exploratorio, ¿no?, en el que vemos los datos que hemos recogido, nos planteamos nuevas cuestiones y nos planteamos ya nuevas formas de llegar a esa información, porque sí que es cierto que aquí, por ejemplo, y me ha encantado que me hayas hecho esta pregunta porque así, de alguna manera decíamos, no podemos hacerlo tan grande, pero si seguimos investigando, sí que sería muy interesante el replicar estos grupos focales, pero con las personas que nos tienen que dar la información, ¿vale? Porque sois vosotros los que estáis en formación, los que nos tenéis que dar toda esa información de una manera más amplia y poderla interpretar con mucho más sentido, ¿no?, desde vuestro punto de vista en el que no estéis acotados a una respuesta concreta. Entonces, bueno, yo creo que iremos en esa línea, lo que pasa que sí que es verdad que es un primer paso en el que estamos todavía, como aquel que dice, aprendiendo, ¿vale?, aprendiendo de los datos. No sé si... Sí, yo creo que por una parte está la cuestión metodológica de cómo formular la pregunta metodológicamente, pero sí que teníamos intención, al menos en casi todas las preguntas, de dejar la posibilidad de la libre decisión autónoma. Yo creo que en casi todas lo hemos planteado, para que nadie se sintiera constreñido. Sí, yo creo que en casi todas las preguntas tú puedes decidir, pues lo que decida la chica, o si es una opción libre, pues habría que ofrecerla. De algún modo, esto es lo que nos está dando como conclusión. Yo creo que esto, más o menos ya lo ha comentado Laura, es que le damos en general en la sociedad, pero vosotros también, una gran importancia a la autonomía personal, a la decisión libre. Y esto es lo que, desde el punto de vista de la bioética, nos genera una cierta, llamémosle, nos hace sacar unas reflexiones profundas, porque el problema está, lo que nos planteamos, la autonomía del paciente tiene límites, es decir, la decisión libre y personal es ilimitada, porque si en un caso yo satisfago y justifico que porque tú lo has decidido libremente, entonces hay que llevar a cabo ese procedimiento, ¿por qué esa misma situación no la puedo ampliar a todos los casos en donde alguien libremente quiera decidir algo sobre su cuerpo, sobre su salud? Entonces, lo que estamos observando es que, en general, equiparáis la dignidad, la vinculáis de un modo casi unívoco. Digo, la vinculáis, mucha gente la vinculan la dignidad unívocamente a la autonomía. Pero claro, esto, insisto, luego en la práctica sanitaria, esto os va a plantear serios problemas. Porque ¿qué hacemos con una persona que tiene ébola, por ejemplo, ¿no? Tiene el virus del ébola. Y entonces le tenemos que aislar para que no contagie. Y claro, nos encontramos con la controversia de que ella dice que no quiere aislarse, que en aras de su libertad y de su autonomía rechaza el tratamiento para no contagiar a la población.
Entonces, ¿ahí qué hacemos? Porque ahí está poniendo por delante su libertad y su autonomía. Claro, por eso digo que la autonomía es un principio ético muy importante y, de hecho, tenemos que difundirlo y aplicarlo en muchísimos casos, pero ¿tiene límites o no? Entonces, con estos cuestionarios, evidentemente, estamos en un ensayo, ¿no? Es un cuestionario piloto, ¿no? Pero ya estamos viendo que lo que se difunde un poco en general es que se pone como valor absoluto la autonomía y la decisión libre ante cualquier decisión, ¿no? Sí, sí. Sí, perdona, respecto a la pregunta que has comentado, si el cuestionario fuese sobre la eutanasia, lógicamente la pregunta quedaría muy limitada, pero es que lo que nosotros estamos intentando valorar con esta pregunta es la dignidad humana. Y entonces, ahora nos vamos a poder no vamos a ponernos a desarrollar el concepto de dignidad, pero sí que podemos hacer una brevísima explicación del concepto de dignidad y estaríamos ante la situación de ¿la dignidad es inherente al ser humano o no lo es? ¿Es degradable o no lo es? ¿Es condicional o no lo es? Entonces, si tenemos estos dos conceptos de dignidad, ¿no? o concepciones que cada cual puede tener de dignidad, con estas opciones de respuesta es suficiente para poder nosotros identificar si el alumno está valorando la dignidad humana como un valor inherente a la especie humana, que no es degradable, que no depende de sus capacidades, de su autonomía, no depende de sus bienes, que nace y muere con él, o no. Sí. Si más preguntas, si queréis hacer alguna pregunta más. Bueno, pues si no queréis hacer más preguntas, sí que os podemos comunicar que cuando tengamos todos los cuestionarios recibidos, yo creo que vamos a poder llegar a unos 1.000 estudiantes. Esto es un tamaño de muestra bastante elevado para poder sacar conclusiones, yo creo que pues muy completas, ¿no? Esto lo publicaremos en unos artículos, en una revista y, en fin, y espero que de algún modo os los podamos hacer llegar, ¿no? Pero como os hemos comentado al principio, de verdad os agradecemos vuestra participación porque nos ayuda también mucho a los propios docentes sobre cómo enfocar, sobre cómo explicar estas cuestiones que a veces, como os decíamos, no son evidentes, no son blanco y negro, no son, digamos, 2 más 2 es 4, sino que requieren, pues a veces, explicaderas o requieren nuevos modos de explicarlo, ¿no? Bueno, pues por nuestra parte, nada, ha sido un placer venir aquí a Madrid a estar con vosotros y muchas gracias.